Sí. Muy bien. Pues voy entonces a compartir, espera, antes de nada. Aquí estoy. Bueno, pues nada, buenas tardes. Muchísimas gracias por haber, bueno, pues pensado en mí para esta intervención y pensar en nuestra asociación. Y nada, gracias al Colegio de Abogados de Mar del Plata, la institución y, bueno, personalmente a Paula Alonso, que es la persona que ha contactado conmigo. Bueno, voy a compartir pantalla, a ver si podemos. Yo creo que sí. A ver, compartir. Yo pienso que sí. ¿Lo veis? Sí, sí, sí. ¿Ah? Ahora sí, ¿no? Creo que sí. Sí, ahora sí. Sí, sí, acá yo lo estoy viendo, sí. Perfecto. Mira, Sí, os voy a disminuir aquí un poquito. Aquí para no veros, si no se me despista aquí esto. Vale, está, ¿no? Bien, pues dentro de este curso, si veis que no me escucháis o algo, me lo decís, ¿vale? Bueno, dentro de este curso, bueno, hay este apartado para ONG. Bueno, empiezo. Mi título, pero es que ahora no me va. A ver, espera un segundo, que ahora no me va la. No me deja pasar las. Vamos a ver. No sé qué ocurre. Pero no me deja pasar la pantalla, no sé qué pasa aquí. Vamos a ver, es que no. Ahora. A ver, presentación. Desde el principio. Ahora sí, ¿no? ¿Veis la siguiente? Vale, muy bien. Bueno, pues nada, disculpas por esta pérdida de tiempo, pero no sé qué pasaba aquí. Bueno, dentro de este curso que se titula Restricciones de la libertad de las personas con discapacidad, intersección entre el derecho penal y la salud mental, el título que yo he bueno, puesto a mi intervención es Salud mental, internamientos no voluntarios y accesibilidad en mujer con discapacidad. Posibles soluciones a una patente discriminación de género. Bien. Bueno, lo dividí en 8 pequeños apartados para no ser muy pesada y bueno, ahí los tenéis y vamos a empezar por el primero ya para no perder más tiempo. Bien, la primera parte, internamientos involuntarios, nosotros en España le llamamos involuntarios o no voluntarios, a esas restricciones de la libertad, desde la perspectiva de género. Podemos ver en la prensa, estamos viendo constantemente. A ver, perdonad, pero es que se me va de la pantalla, no sé por qué. Bueno, continúo. Bien, vemos en prensa constantemente referencias a salud mental. Por ejemplo, tomé ahí de algunos periódicos y algunos artículos unos títulos que me parecen interesantes. El 75% de las mujeres con problemas de salud mental sufre violencia de género. Y vamos a ver un solapamiento entre mujeres con problemas de salud mental en relación a el maltrato o a sufrir violencia de género. Eso es muy habitual y lo estamos viendo constantemente en la prensa. Otro, por ejemplo, en este artículo que tenemos aquí, trastornos mentales como factor de riesgo de victimización violenta, de Ismael Loinaz, que es de la Universidad del País Vasco de España. Bueno, pues aquí nos indica esos riesgos, podemos verlo aquí, riesgos de victimización y que puedan sufrir y discriminarse, bueno, por esa. Ay, lo siento, pero es que no sé qué está ocurriendo, que no me. Uf.
¿Vosotros veis qué pasa en la pantalla? Doctora, no se ve. Se quedó en internamientos involuntarios desde la perspectiva de género. Ah, sí, perfecto. Es que no sé qué es lo que ocurre porque no me pasa la pantalla. Si no, en todo caso, lo que podemos hacer, compartimos el Power con posterioridad, a fin de no continuar dilatando y disfrutamos de su exposición. Mira, voy a hacer una cosa, si os parece bien. Lo vamos a hacer aquí, que a mí me da lo mismo. Mira, si os parece bien, porque es que si no esto no sé qué le pasa. Ahora sí, ahora pasó, ¿no? Bueno, pues otros trozos de artículos. La prevalencia de las enfermedades mentales es más alta entre las mujeres trabajadoras que entre los hombres. Ya nos están indicando esas prevalencias que hay en el género masculino, en el género femenino ante el masculino. Otra noticia, como puede ser esta de Galicia, pacientes en estado de atención muy grave y preocupante en los hospitales psiquiátricos. Eso es sobre la atención una vez hecho el internamiento involuntario. Bien, los derechos de las personas con graves, con problemas de salud mental sufren grandes vulneraciones. Ahí entramos los abogados para defender esa discriminación que pueden sufrir. Otra noticia, por hacer así un repaso, en los internamientos psiquiátricos se incumplen los derechos humanos. Bien, segunda parte. Esto era simplemente así un inicio. Segunda parte. ¿Qué podemos hacer desde la abogacía con las personas con discapacidad que sufren problemas de salud mental? Primero, debe haber un imperativo, o así se considera, en España, por ejemplo, se acaba de legislar, un imperativo de tener siempre una intervención de la abogacía. Esa persona internada debe tener siempre un abogado o abogada que le atienda. En España, por ejemplo, en nuestra legislación, que igual no sé si es interesante, pero en el plazo de 48 horas hay que designar a un letrado para esa persona que está en un internamiento involuntario, por ejemplo, por razón de trastorno psíquico. Entonces, ahí es importante destacar el papel de los abogados y las abogadas en estos procedimientos, para que la persona no sean vulnerados sus derechos ni sea discriminada en el momento que está internada. Bien, conserva absolutamente todos sus derechos humanos. Bien, continuamos. Otra cosa que podemos hacer los letrados, que es la exigencia de cumplimiento de los plazos establecidos en el propio procedimiento. Cada país tiene el suyo. Bueno, pues esos plazos que se establecen, por ejemplo, de 48 horas para que lo vea un forense, 48 horas para que vaya el juez y determine qué es lo que está ocurriendo ahí, pues desde la abogacía tenemos que exigir que se cumplan exactamente esos plazos que están en la legislación. Bien. Por otro lado, a mí me parece interesante también decir el tema de la información a los familiares. Muchas veces cuando una persona está internada o en este tipo de procedimientos, no se informa adecuadamente a los familiares o se le omiten pues, partes de las patologías, del tratamiento que se le está inculcando, etcétera. Eso viene por el tema de las, entre comillas, torturas, malos tratos, mala atención física a las personas que están internadas en centros psiquiátricos, por un internamiento involuntario, hablamos. Entonces, muchas veces todo esto nos informa que hay que atar a la persona porque está en una situación que así lo requiere, pues muchas veces este tipo de cosas no se le informa a la familia. Entonces, es muy importante que desde la abogacía, que somos, cuando nos designe el letrado de esa persona, pues intentar que esa información a los familiares sea real. Por otro lado, pongo aquí también, que me pareció interesante, aceptar también las aportaciones que puede hacer pues, la familia, por ejemplo. Muchas veces la familia pues, sabe de los gustos de esa persona, de qué intereses tiene, etc. Entonces, aceptar por parte del equipo médico y del equipo psiquiátrico, psicológico, etc., esas aportaciones o alegaciones que puede hacer la familia, ¿vale? Bien, otra cosa, la formación, importantísimo. La formación especializada, tanto para fiscalía, para los fiscales, las fiscales, para la abogacía, para los forenses, para los médicos forenses también, el personal funcionario que lleva todo este tipo de procedimientos y el personal médico, porque muchas veces no están informados a nivel jurídico y desconocen absolutamente los derechos que tiene esa persona en esa situación. Entonces, muy importante aportar formación especializada. Bien. Otra forma también que, bueno, donde nosotros podemos intervenir para mejorar estos procedimientos es también la exigencia de que esa intervención forense
sea rápida. ¿Veis que lo pongo ahí? Rápida. En condiciones, con respeto a los derechos humanos. Muchas veces los forenses, los médicos forenses no tienen tiempo, tienen muchos casos, no tienen tiempo, y esas intervenciones, cuando van a ver a esa persona, no tienen el tiempo suficiente y no se le hacen las condiciones debidas. Por tanto, nosotros como letrados de esa persona que está internada, debemos exigir que ese reconocimiento que se le haga, médico, psiquiátrico, etcétera, se haga en las mejores condiciones, en las mejores condiciones, con el tiempo necesario, con el equipo necesario, haciendo las pruebas que se necesiten, etcétera. Bien, más cosas. Debemos también asegurar, otra cosa muy importante en discapacidad, está también en la convención, etcétera, asegurar la accesibilidad. Muchas veces esas personas que están internadas no solo con problemas de salud mental, sino que pueden tener otro tipo de problemas. Por ejemplo, la sordera. Pueden ser personas con sordera o con una dificultad auditiva, o a lo mejor coincide con también dificultades intelectuales o con deterioro cognitivo si tienen más edad, por ejemplo, ¿no? Entonces, debemos asegurar la accesibilidad de esa persona internada. Puede tener que firmar algún documento, puede tener que aceptar ciertos tratamientos, formas. ¿Hola? Se escucha bien. Fue ahí una interrupción, pero sí, se escucha bien. Vale, gracias. Bueno, entonces, debemos asegurar siempre la accesibilidad de esa persona para que la comunicación, en el momento que ya esté un poco mejor, pues pueda comunicarse y saber qué es lo que le está pasando en el momento que pueda, por supuesto, ¿no? Cada caso es diferente. Entonces, si es por internamiento psiquiátrico, estoy hablando, Entonces, los letrados tenemos también esa función, lo dice la Convención y lo dice toda la legislación de todos los países. Entonces, asegurar la accesibilidad en todos los aspectos, ¿vale? Si hace falta una persona facilitadora, porque muchas veces pues esas personas que están internadas pues a lo mejor no saben hablar, no pueden, etcétera, no se saben comunicar de manera efectiva, o si tienen un deterioro intelectual, pues también lo mismo. Intentar que acepte el juzgado una persona facilitadora para poder entendernos con esa persona que está internada, que tiene ese derecho incluso cuando está internada por este procedimiento no voluntario. Bien, otra cosa también muy importante es el control real y efectivo de ese internamiento. Aquí, por ejemplo, en España tenemos un defensor judicial, yo ahí lo desconozco, pero a ver, a veces no solo el letrado es suficiente para defender a esa persona, defender no jurídicamente, sino ante peticiones que puede hacer, que puede necesitar esa persona internada. Entonces, en este caso, por ejemplo, un defensor judicial a mayores de letrado designado. Entonces, creo que estas consideraciones son importantes para, desde la abogacía, cosas que nosotros podemos hacer. Bien, hago aquí tres distinciones, o sea, tres ámbitos que pueden ser de internamientos no voluntarios o, como ustedes le llaman, restricciones de la libertad, etcétera, con personas con discapacidad. Por un lado es lo que estuve hablando yo ahora, que sería un caso de un internamiento psiquiátrico, por razón de trastorno psíquico, y otra cosa distinta es el internamiento de las personas adultas mayores, que a veces no tienen un problema exacto de salud mental, pero sí es un deterioro cognitivo que debemos internarlas en un centro, y esas personas no quieren internarse, su voluntad no es internarse, pero por razones pues, sociales, económicas, etcétera, o incluso médicas también, hay que internarlo en un centro, pero estamos hablando del caso en que la persona no lo desee. Bien, y otro caso muy pequeñito que es detención, una detención penal, que parece que no tiene nada que ver, pero ahora lo veremos en lo que voy a un poquito a explicar, y veremos que también es muy importante, que también es una restricción de la libertad, por supuesto. Bien, cuestiones. Vale, dudas se generan, muchas dudas, cuando es una mujer la que tiene las patologías psiquiátricas. El tratamiento en los juzgados, según nosotros lo vemos,
los letrados que estamos todo el día en esto, pues vemos que el tratamiento no es lo mismo cuando un hombre dice que tiene cierta patología psiquiátrica que cuando lo dice una mujer. A la mujer no se le cree cuando hace un testimonio o una declaración y tiene patologías psiquiátricas, menos todavía cuando ingiere medicación, que lo vamos a ver ahora. Mira, no se le cree si ingiere fármacos. En violencia de género, en violencia de maltrato de la pareja, en España se llama violencia de género. Bueno, en el maltrato de la pareja, si la mujer tiene algún problema de salud mental, tiene cualquier patología mental y además se está medicando, esa declaración de la mujer se pone muchas veces en entredicho. Eso los letrados no podemos permitirlo. Entonces, ahí está lo del estigma. Es un estigma que hay social de la salud mental, pero es que además, cuando esa persona que sufre ese problema de salud mental es una mujer, no se le cree, se duda de su testimonio muchísimo más que si fuera un hombre. Eso es la realidad. Si es en un asunto de violencia de género, de violencia entre la pareja, en este caso también se duda, se pone en entredicho. Eso no se puede consentir, porque eso es una violación de los derechos de esta persona. Debe tener credibilidad, en principio, mientras no se demuestre otra cosa. Bien. Otra cuestión. Las mujeres adultas mayores. Ahí tenemos el problema de que, claro, son mujeres que generalmente pues, tienen una mayor dificultad de acceso a sus derechos pues, por distintas razones. Tienen bastante menos nivel formativo que los hombres de su misma edad. A veces tienen una precariedad económica mucho mayor porque se han quedado viudas con poco sueldo o porque están manteniendo hijos, etcétera, etcétera. Bien, las que viven en el ámbito rural o separadas de las grandes ciudades, en aldeas, en zonas rurales, pasa lo mismo. Esa mujer está totalmente desprotegida y desconoce absolutamente sus derechos. Cuando hay también en los casos de minorías étnicas que también tienen pocas posibilidades de acceder a conocer, por lo menos a conocer cuáles son sus derechos como persona con discapacidad que sufre, en este caso, un problema concreto de salud mental. Por otro lado también hay el problema de las extranjeras, de las personas extranjeras o las que no tienen papeles, que también tienen muy muy difícil acceder a sus derechos cuando tienen este tipo de problemática. Bien, volvemos aquí, volví a comentar el tema de violencia de género. Hay un factor muy importante que es cuando la persona maltratadora es la propia cuidadora. Una persona con salud mental en su casa, que imaginaros, una mujer adulta mayor con un problema de salud mental medicada y en su vivienda. ¿Quién es la persona que le cuida? Pues en principio la pareja, que será un hombre, un hombre o incluso los hijos también. Bien, estamos hablando de personas no institucionalizadas. Entonces, aquí nos encontramos con que existe violencia física, etcétera, psicológica, etcétera, por parte de la propia persona cuidadora, que es quien debe cuidarle, respetarle, atenderle, etcétera. Sin embargo, nos estamos encontrando con que mucha violencia parte del propio cuidador, de la propia persona cuidadora. En este caso, si es el marido, sería violencia de género, si es los hijos, ya sería otro tipo de tipo penal, pero todo esto que estoy diciendo en conjunto genera, y lo ponemos aquí, una discriminación por razón de género. Y eso está recogido en la Convención también. Entonces, si es una discriminación por razón de género, se están vulnerando los derechos de estas personas. En este caso nos estamos refiriendo a la mujer en general, ¿no? Entonces, si se vulneran sus derechos, para eso está la abogacía, judicatura, forenses y fiscalía, etcétera, para defender esos derechos y ponerlos sobre la mesa, llevarlos al juzgado y tratar de defenderlos. Bien. ¿Qué aportaciones, soluciones o alternativas se nos ocurren o se me ocurren? Bien, por un lado, desde los colegios de la abogacía, cada colegio de abogados puede hacer mucho por esto. Puede hacer dando formación a los letrados y letradas, dándoles formación, haciendo unos turnos de oficio para las personas que no pueden pagarse un letrado particular, esos turnos hacerlos con letrados especializados, en este caso en salud mental, que muchos letrados no tienen formación en discapacidad y eso es muy importante para que esa persona realmente pueda defender sus derechos con un profesional que conozca de la materia, que es importantísimo. Bien, otra cosa que se me ocurre, crear protocolos basados, por supuesto,
en el respeto a los derechos humanos, eso todo. Y, por ejemplo, desde Fiscalía, porque a veces también tenemos problemas con Fiscalía. Tienen poco tiempo, muy poco tiempo, porque tienen muchos asuntos. Y hay un retraso tremendo y muchísimos casos en los juzgados. Bueno, eso a nosotros nos tiene que dar un poco igual que pase eso, porque debemos exigir, y lo comenté antes, una exigencia por parte de la abogacía de que se cumplan todos los protocolos de Fiscalía, etcétera, etcétera. Lo mismo con los forenses, que creo que lo puse un poco más abajo. Bien, otra cosa muy importante que nos encontramos con los internamientos involuntarios por trastorno psíquico y tal. ¿Qué nos encontramos? Con que no se conocen las plazas, los recursos asistenciales en tiempo real. Tenemos que internar a una persona en un juzgado y te dicen, sí, vale, la vamos a internar, etcétera. Empiezas a buscar un recurso donde meter a esa persona, donde internarla, y no existen. A veces aparecen listados donde parece que hay plazas en ciertos sitios, pero a la hora de la verdad no están. Entonces, exigencia, que en tiempo real sepamos todos los operadores jurídicos qué plazas hay, qué recursos tenemos asistenciales, dónde podemos llevar a esa persona y qué plazas hay, porque a veces se desconoce. Bien, bueno, mayor formación de los operadores jurídicos, una mejora importante en la información a las familias y las personas allegadas, que muchas veces eso, ya lo hemos dicho, no se le da la información adecuada sobre lo que está ocurriendo. Bien, luego, otra cosa, la implantación de los nuevos profesionales, las nuevas figuras profesionales que tenemos. Por ejemplo, los intérpretes, no solo de lengua de signos, sino intérpretes de personas a lo mejor que hablan poco, bajo, que no se les entiende bien, que entre la figura de la persona facilitadora, pero ya como dependientes del juzgado como funcionarios o contratados o lo que sea, pero necesitamos personas facilitadoras para ese tipo de cliente o de persona que tenemos que defender. Bien, eso siempre, mayor dotación presupuestaria para este tipo de temas, una mejora del control. Bien, y ahora aquí digo algo, aportaciones de las asociaciones de personas con discapacidad o dependencia, bien, sopesar nuestros criterios y aprovechar nuestros conocimientos reales. Desde las asociaciones sabemos muchas cosas, porque la persona que tiene un problema acude a nosotros, sean socios o no sean socios. Entonces, tenemos un conocimiento real de los asuntos. Eso habría que aprovecharlo por parte de los poderes públicos, preguntarnos más a las asociaciones, acudir más a nosotros para que nosotros podamos darle esa visión que nosotros tenemos de la realidad que nos viene constantemente. Esas personas que nos vienen a contar sus problemas y las deficiencias. Sobre todo nos vienen a contar las deficiencias y las carencias con las que se encuentran ellos. ¿Vale? Entonces, eso debería ser aprovechado por parte de los poderes públicos y las asociaciones sabemos muchas cosas, por el trabajo que hacemos. Y bueno, y luego ya pongo como último no olvidar que estamos tratando con personas y hay que respetar su dignidad. Y mientras se pueda, el poquito de decisión que puedan tener, hay que respetarla dentro de un orden, claro. A veces no se puede por la propia patología, el momento que está de descontrol y no se puede. Pero mientras se pueda aprovechar algo de la decisión de esa persona, respetarla. Bien. Bueno, y ahora me sugirió Paula que explicara un poco lo que hacemos en nuestra asociación, que voy a explicar 4 líneas y luego lo que hacemos nosotros con internamientos involuntarios, que es el tema del curso. Bien. Bueno, nosotros somos una asociación que nos denominamos, IN.Xurga, que significa asociación, juristas de Galicia por la inclusión. Galicia es una zona de España, una comunidad autónoma dentro de España, que, han emigrado muchos de nuestra tierra Argentina, seguro que, tiene que sonar. Bien, pues nada, a ver, somos una asociación sin ánimo de lucro, nos hemos constituido en febrero de 2017, el ámbito territorial en el que trabajamos es la Comunidad Autónoma de Galicia y en la ciudad de Vilagarcía de Arousa. La junta directiva está formada, por todas mujeres, por cierto, todas mujeres. Somos todas profesionales en ejercicio, con conocimientos de discapacidad y dependencia, importantes. Bien,
Somos independientes, quiere decir que no estamos en ninguna federación, ni grupo, ni nada de eso. Somos independientes. Bueno, sin ánimo de lucro, tenemos carácter laico, apartidista, no pertenecemos a ningún partido, ni corriente, ni nada de eso. Eso sí, somos feministas. Defendemos los valores de la mujer y la igualdad del hombre y la mujer en la sociedad. Entonces, en ese aspecto, luchamos mucho por el tema de la mujer, que la mujer pueda alcanzar alguna vez la igualdad en la sociedad. Bien, estamos comprometidos con los derechos de las personas con discapacidad y también en situación de dependencia, pero siempre desde el ámbito jurídico. Bien. Nosotros prestamos asesoramiento a las personas con discapacidad y dependencia que acudan a nosotros, sus familias, etcétera, pero siempre desde el ámbito jurídico, ¿vale? Bien, pero tenemos un problema. No podemos tramitar los asuntos judiciales porque tenemos incompatibilidad con el código deontológico de los colegios de abogados. Como la mayoría somos letradas, también hay psicólogos, hay médicos, hay profesoras, hay un forense, hay una fiscal, etcétera. Entonces, ayudamos, asesoramos, acompañamos, etcétera, pero no podemos llevar los asuntos directamente. Sería incompatible con el código que tenemos en nuestro colegio de abogados. Entonces, eso sí que no lo hacemos, no podemos hacerlo. Bien. Dentro del colectivo con el que nosotros trabajamos, que ya dijimos cuál es, tenemos, bueno, pues muchas actividades, pues muchas con personas adultas mayores, que, por ejemplo, en nuestra entidad las consideramos las que tienen más de 65 años. Eso no es o sea, hay otras definiciones, pero nosotros, a quien tenga más de 65 años, lo consideramos ya persona adulta mayor y entraría en nuestros proyectos, en nuestros trabajos. Y lo digo y destaco esto de personas mayores porque estamos hablando de internamientos y también de internamientos de personas adultas, ¿vale? Y tengan o no una discapacidad reconocida, que muchas veces no tenemos ese certificado de discapacidad administrativo que nos reconoce como persona con discapacidad. Bien, bueno, el objetivo de nuestra asociación es mejorar la vida de las personas con discapacidad en el ámbito de Galicia y tal. Distintos fines importantes que tiene nuestra asociación que están en nuestros estatutos. Bien. Visibilizar a la mujer con discapacidad, el poder que puede tener la mujer con discapacidad en la sociedad. Bien, divulgar las herramientas de accesibilidad, eso para nosotros es muy, muy importante. También el acceso a cargos directivos de las mujeres con discapacidad, porque nos encontramos con que hay asociaciones de personas con discapacidad, pero en las juntas directivas y en los órganos de poder no aparecen las mujeres, no hay mujeres de esa asociación. Entonces nosotros luchamos porque en los cargos directivos haya mujeres, mujeres con discapacidad, por supuesto, con dependencia. Bien, bueno, más cosas que defendemos, bueno, la accesibilidad de las herramientas facilitadoras del entendimiento, la formación de los profesionales, hablamos también con entidades públicas, privadas, etcétera. Fomentamos también mucho la investigación, que luego veremos, y bueno, y distintas cuestiones que ya os voy a ir ahora indicando por aquí. Bien. Bueno, la metodología, un poco, porque no me quería liar con esto. Bueno, hacemos, entre las cosas que hacemos, que eso me dijo Paula que le interesaba. Bien, sesiones formativas gratuitas. Nosotros cobramos nada. A ver, sesiones formativas gratuitas. Hemos ido por muchísimas localidades, hemos pedido el local, con un local público, donde nosotros allí vamos letradas y vamos a explicar los derechos de las personas con discapacidad, en concreto de las mujeres con discapacidad. También, que quería decir aquí, también tenemos una serie de maestras, de profesoras con nosotros, que también a veces explicamos el tema de la educación inclusiva, que eso también estamos ahí un poco insertas, y bueno, y también lo explicamos, ¿vale? En los distintos pueblos. Bien, hacemos también congresos donde se divulgan estos derechos de personas con discapacidad. Tenemos unas jornadas muy interesantes de violencia de género de mujer con discapacidad. Divulgamos también mucho el tema de las herramientas facilitadoras, etcétera, etcétera. Bueno, eso es así a grosso modo lo que hacemos. Bueno, de todas estas actividades que hacemos vamos recogiéndolo en unas fichas. Cada vez que llama a una persona pues recogemos su nombre, la temática sobre lo que nos pregunta, etcétera. Y luego esos datos, bueno, pues hacemos unas estadísticas sobre la temática que preguntan, etcétera. Bien, más cosas que tenemos. Tenemos proyectos y campañas. Voy a empezar por las campañas. En los últimos años hicimos bastantes campañas a nivel de redes sociales y también en sesiones formativas. Si veis aquí a la izquierda podéis ver, por ejemplo, una campaña que hicimos fue
pongo un abogado o una abogada en tu curatela. Cuando existía aún la posibilidad de la modificación de la capacidad en nuestro Código Civil, pues nosotros no era obligatorio que fuera con letrados, solo se necesitaba fiscal. Nosotros consideramos que los letrados teníamos que estar siempre en todos los procedimientos de las personas con discapacidad. Ahora ya ha cambiado porque la plena capacidad jurídica de la persona con discapacidad, que ya lo decía la Convención en el 2006, en España ahora ya se modificó el Código Civil y por lo tanto ya tienen plena capacidad, ya no hay nada de modificaciones ni nada de eso. Bien, pues hicimos esta campaña para indicar que el letrado tiene que estar en ese procedimiento. Bien, campaña Ejerce de Mujer, pues era también para la reivindicación de los derechos de las mujeres con discapacidad, explicándole todos sus derechos, desde derechos reproductivos, derechos laborales, derechos con respecto a los hijos, temas civiles de divorcio, separaciones, etc. Otra campaña que hicimos fue por la dignidad de la ayuda en el hogar. Eso es para las personas con dependencia, en situación de dependencia, que están en su hogar, encamadas y que necesitan, bueno, pues que vengan personas a cuidarlas o la propia familia. Entonces, en este caso había problemas con las personas en su domicilio, tenían ciertos problemas de acceso a varias cuestiones, como por ejemplo la accesibilidad de la comunicación, etcétera. Hicimos esa campaña para divulgar qué derechos tenían las mujeres en situación de dependencia en su vivienda. Bien. Otra campaña, por ejemplo, cuando empezó el COVID, el confinamiento mundial, estos 2 años, teníamos muchísimos problemas con las personas con sordera y con hipoacusia, con discapacidad auditiva no tan severa. Al poner las mascarillas y ser obligatorias las mascarillas, no entendíamos lo que se decía. Entonces iniciamos una campaña para ponte en el lugar de una persona con sordera, que nosotros no escuchamos, lo digo porque yo también soy persona con discapacidad, tengo sordera, entonces la dificultad es tremenda. Entonces lo que hacíamos era divulgar que los que llevábamos la mascarilla y no escuchábamos, tenía que haber algún mecanismo para que nosotros pudiéramos escuchar. Hicimos campaña poniendo las mascarillas transparentes en la zona de la boca, incluso hicimos alguna grabación, etcétera. Bueno, hicimos esa campaña porque no se entendía que tú tenías que preguntar varias veces las cosas porque no sabías, no podías leer los labios. Entonces esa campaña fue importante. Bueno, pues otra, mira, la otra que veis aquí es por una mascarilla transparente también, que las mascarillas se pusieran por lo menos en los juzgados cuando íbamos a procedimientos y en las guardias de penal, de detenciones, que se pudiera poner la mascarilla para que las personas con sordera pudiéramos entender lo que se dice a jueces, a fiscales, personal funcionario, etc. Bien, os voy a explicar ahora un poquito de nada los proyectos, muy rápido. Los proyectos que tenemos en marcha. Bien, el primer proyecto que llevamos desde 2017 es proyecto Observatorio de la Terminología. Algunas cosas están en galego, porque en Galicia tenemos una lengua propia, se llama galego, entonces algunas de las cuestiones las ponemos en esta lengua, pero bueno, hacemos traducción a castellano también sin problema ninguno. Entonces, proyecto de Observatorio de la Terminología. Ahí vimos que se utilizaba la palabra discapacidad, persona con discapacidad, se utilizaba discapacitado, discapacitada, a la persona en situación de dependencia, dependiente, etcétera. Vimos que eso era un problema que aparecía en prensa, que aparecía en libros, en artículos, etcétera, en campañas institucionales, etcétera. Entonces lo que hicimos fue crear un proyecto para que donde encontrásemos esa terminología mal puesta, que estaba no adecuada, lo que hacíamos era, lo que hacemos, que todavía continuamos, tenemos casi 3.000 y pico de palabras, 3.700 me parece, lo que hacemos es acudir a ese medio donde aparece esa terminología y pedirle por favor que lo cambien a la terminología correcta. Lo curioso es que muchísima prensa no lo quiere cambiar. Muchísimas campañas públicas, como ya están hechas, no se quieren cambiar. Incluso en juzgados, en sentencias, aparece mal. Entonces, bueno, ahí andamos pues intentando con este proyecto que se utilice una terminología adecuada en discapacidad, en materia de discapacidad. Bien, otro proyecto que tenemos es proyecto Amigos y Amigas de la Lectura Fácil. Intentamos hacer unos pequeños experimentos con lectura fácil, adaptando algún formulario, hemos adaptado formularios, hemos hecho algunas adaptaciones de temas jurídicos como testamentos, etcétera. Bueno, documentación jurídica. Y bueno, y al principio, hasta el 2020, trabajamos mucho esta materia, pero bueno, el año 2021-2022 lo hemos dejado un poco aparcado por culpa precisamente del tema del confinamiento. Bien, proyecto Mujer en Armonía.
Este es otro proyecto también que tenemos, que es un poco enlazado con lo de antes, de divulgación de los derechos de las mujeres con discapacidad. Sobre todo el tema, incidimos en los reproductivos. Si una mujer con cierta discapacidad puede tener hijos, puede estar en la guarda de sus hijos, si no, hasta qué punto, etcétera. Todo ese tipo de materia es lo que está incluido en este proyecto. Bien, otro es el proyecto Personas Adultas Mayores, Inclusivas, que es el que ya os fui comentando, con mujeres mayores, mujeres también del rural. Este proyecto también es bastante interesante y luego os comentaré. Bien, hacemos también congresos y jornadas. Los congresos, desde el 2018 al 2022, 5 congresos llevamos. En el de este año ha participado Paula, porque fue internacional y habíamos sabido de vuestro trabajo muy importante en vuestro colegio y vuestro instituto. Y nos pareció muy, muy interesante. Y la hemos invitado y ha hecho una ponencia magnífica. Entonces, bueno, pues nada, pues este tipo de materia es que hay que trabajarla desde la abogacía y vosotros lo estáis haciendo realmente pues muy bien. Jornadas. Las jornadas son específicas de violencia de género, específicas de violencia de género, pero mujer con discapacidad, ¿vale? También son ponencias, trabajos, exposición de proyectos, etcétera. Os indico, las terceras jornadas son este año en noviembre de este año. Están abiertos, lo tengo aquí en una nota porque quería deciroslo, están abiertas las inscripciones, es gratuito, totalmente gratuito, ¿vale? Intentaremos, cuando se retransmita por streaming, intentaremos que aparezcan los subtítulos, como ya lo intentamos en algún otro congreso. Se va a hacer en la UNED, por lo tanto tendremos ese tipo de posibilidad y accesibilidad. Y, por favor, tenemos abiertas el plazo para comunicaciones. Entonces, quien quiera mandar una comunicación, yo le pasaré los datos a Paula para que os lo haga llegar. Se pueden mandar comunicaciones sobre mujer con discapacidad, lo que vosotros consideréis, proyectos, ideas que tengáis para cambiar la vida de las mujeres con discapacidad o cuestiones que vosotros estéis interesados. Entonces, esperamos vuestras comunicaciones, nos encantaría que mandáis muchísimas y bueno, y luego seguramente se meterán en una publicación. Bueno, otra cosa, ¿qué hacemos? Ahora os explico un poquito qué hace nuestra asociación. Bien, muy rápido, ¿no? Ahora os digo, ¿qué hacemos nosotras cuando se nos plantea una persona asociada o alguien que viene a nuestra asociación, nos plantea un internamiento, sea de los 3 tipos que vimos, ¿vale? Sea por internamiento por tema psiquiátrico o una persona adulta mayor, ¿no? Miren, veis ahí que os pongo, que es un servicio gratuito, la información y asesoramiento nosotros lo hacemos gratis totalmente. Tenemos ese programa de personas adultas mayores inclusivas que ya comenté. Hacemos acompañamiento, hacemos facilitación de la comunicación gratuitamente, dentro de nuestro orden, claro, a veces no podemos todo, pero bueno, lo que podemos, bien, toda esa documentación, o sea, todas esas cuestiones que nos plantean, las recogemos en unas plantillas con un documento donde va a haber también protección de datos, nunca vamos a decir el nombre de la persona, ni sus datos más importantes, dirección, etcétera, patologías, no. Eso queda para nosotros, para nuestros estudios y nuestros trabajos y nuestras investigaciones. Es siempre con una protección de datos de la persona que viene a consultarlo. Bien, otra cosa. Puede haber discrepancias con el Ministerio Fiscal, ¿veis que lo pongo ahí? Esa es una pregunta muy recurrente. Entonces, por eso empecé diciendo que era muy importante que los letrados estemos en todos los procedimientos con las personas con discapacidad. Muy, muy importante, porque el fiscal, el Ministerio Fiscal, puede tener un criterio para esa persona, incluso del recurso asistencial, etcétera, pero esa persona, pues igual tiene un letrado de confianza y ese letrado puede defender otra opción distinta a la fiscalía. Por eso, no tiene por qué estar lo que pide su letrado con fiscalía a la par. A veces hay discrepancias. Cuando las hay que defenderlo. Nosotros defenderemos a nuestro cliente según él nos haya dicho su parecer. Bien. Más cosas. Bueno, esto ya lo dijimos antes. Información muy importante sobre los recursos asistenciales. Qué número de plazas hay, dónde están, etcétera, etcétera, etcétera. Si hay accesibilidad según lo que necesite cada persona, etcétera. Bien.
Más cosas. Bien, esto os lo voy a decir ahora mejor. Vale. ¿Qué preguntas os pongo ahí? ¿Cuáles son las preguntas o cuestiones más normales o las más habituales que nos hacen en nuestra asociación? Y os lo pongo ahí. Primero, vienen hijos a preguntar qué hacemos con el padre, la madre, o si tienen ellos un hijo, con un tema psiquiátrico, con una patología psiquiátrica que no está bien y quieren internarlo. O sea, la parte de la familia, no parte de fiscalía o porque tuvo un trastorno y en un momento dado y se descontroló, no. Cuando la familia viene a preguntarnos, tengo a mi padre, tengo a mi madre, que ya no lo soportamos más, que esto es tremendo, ¿qué podemos hacer? Esa es una pregunta muy, muy normal. Y luego, ¿cómo hay que hacer para internar a su mayor? ¿Cómo hay que hacer para tramitar ese procedimiento? Etcétera. Bien. Luego también te preguntan, ¿con lo que me dan de la pensión no le llega, por ejemplo, puede ser para pagar un centro residencial de su interés? Entonces, los hijos muchas veces, con los sueldos que tienen por la precariedad económica y tal, no pueden tenerlos en casa. Entonces, muchas veces dicen no compensa, y lo pongo entre barras, porque a veces nos dicen no me compensa tener a mi padre en casa. A ver, a los padres o a los hijos que están mal no es que compense o no compense. A veces no puedes porque no tienes horarios disponibles, no tienes economía suficiente, etcétera. Pero bueno, que no compense es otra cuestión. Tienen una dignidad y ese amor de los hijos y de la pareja y de la familia es súper importante. Bien. ¿Qué hago? Pues cuando tu hijo, nos preguntan también qué hacen cuando son los hijos los que tienen ese problema, que muchas veces vienen, esos problemas de salud mental, vienen de temas de drogadicción, son personas politoxicómanas que acabaron en un problema de salud mental que ya era a lo mejor anterior al consumo de estupefacientes, a la vez o posterior. También eso nos lo preguntan mucho, porque claro, muchos han estado en prisión, entonces ese tema sí lo preguntan. Los hermanos de la persona que tiene que internarse nos dicen o que tienen que hacerse cargo de una persona en su vivienda con temas de salud mental importantes y nos dicen y que no es justo, que ellos como hermanos tengan que cargar con ese otro hermano que tiene ese problema. Entonces, bueno, claro, nos manifiestan pues sus problemas también, etcétera. Bueno, es complicado, la verdad, todo esto lo sabéis, es muy, muy complicado. ¿Qué cosas también nos preguntan? Pues nos preguntan, vamos a ver qué más tengo por aquí. Bueno, otra cosa curiosísima, que los padres, cuando son los padres les molestan menos que las madres, porque al parecer las madres pues son como más velosas y se portan mejor o tienen menos agresividad, etcétera. Muy curioso eso. Bueno, luego te preguntan dónde lo pueden ingresar, pero que no les cueste dinero. ¿Qué tienen que hacer para que se ingrese a un centro gratuito, tipo asilo, tipo residencia? Eso sí lo preguntan mucho. Consultan también los temas de las herencias. Si meto a mi padre o a mi madre en este centro, ¿qué va a pasar con sus bienes? Yo voy a tener poder para enajenar esos bienes, voy a tener poder para qué hago con sus bienes, quién los va a manejar, tengo que ir a un notario, qué tengo que hacer. Esa cuestión jurídica la preguntan muchísimo también. Bueno, y algunas otras cuestiones. Quería continuar muy poquito más, porque no quiero comer el espacio de la compañera, un poquito sobre las investigaciones que hacemos, sobre los casos que vamos teniendo y lo que vamos investigando. Bueno, hemos participado en bastantes congresos y seminarios en distintos sitios y distintas universidades, sacando conclusiones de los temas que nosotros estamos llevando y de nuestra experiencia, ¿no? con los casos que vienen. Bien, por ejemplo, aquí os lo pongo por si es de vuestro interés, nada más, no. A ver, por ejemplo, el tema de la terminología que os comenté antes del observatorio, esto ya se emitió, ya lo expusimos en el año 2018 en un congreso nuestro. Hemos ido también a la Universidad Carlos III de Madrid a explicar el proyecto Mujer en Armonía, que os expliqué antes. También a Murcia, a la Universidad de Murcia, también sobre internamientos involuntarios, igual que aquí, desde la perspectiva de la mujer, hablando un poquito también de las personas adultas, mujeres.
Hemos explicado también el derecho a entender, soluciones en lectura fácil a partir de lo que nosotros adaptamos y las consecuencias superpositivas para las personas que utilizan estas herramientas. Bien. También en la Universidad de Salamanca, también hablamos de violencia de género en los juzgados cuando la mujer tiene discapacidad. Y en las barreras con las que se encuentran, esto es muy, muy importante también. Bueno, distintos trabajos, investigaciones que hemos hecho a raíz de nuestro trabajo aquí, y que yo nuestro trabajo, digo trabajo, pero es absolutamente altruista, gratuito, aquí no cobra nadie, ni tenemos ayudas, ni nada, lo hacemos nosotros por propia voluntad y de forma altruista, que eso también quiero decirlo porque, bueno, otros proyectos, bueno, pues nada, en la Universidad de Gijón, en Asturias, también hemos presentado el proyecto de mujeres, de personas adultas mayores, también, bueno, en un curso también en Vigo sobre también neuropsicología, también presentamos un póster, mejora de la salud mental en personas con discapacidad intelectual, reclusas y reclusas, cuando ya son capaces de entender su propia sentencia y textos que tienen que ver jurídicos, que tienen que ver con su situación pues, penal y penitenciaria, bueno, pues adaptamos el texto y en el momento que lo comprenden es maravilloso. Bien, para ya no seguir, os puse aquí 2 trabajos míos, personales, un poco de cara tengo yo, pero bueno, para que veáis cómo se puede trabajar el tema de salud mental. Mira, uno primero es, bueno, en mi tesis incluí distintas cosas, ¿bien? Pero un trabajo que incluí es este que os explico aquí abajo, porque he desarrollado una especie de método que le llamo método CONTE, Comprehension Tools, herramientas de comprensión, para donde, a ver, os explico, cómo ver la evolución de la comprensión de una misma persona en distintos textos, según vamos utilizando distintas herramientas facilitadoras de la comunicación. Empezamos por una simple explicación, pasamos ya a lectura fácil, a lenguaje sencillo, etc. ¿no? Entonces yo voy aplicando distintas herramientas sobre distintos textos o sobre el mismo texto y vamos tomando nota de la comprensión de esa persona. Eso es un método que se llama así, método CONTE. Bien, pues un trabajo que se lo voy a pasar a Paula, que todavía no he tenido tiempo, porque aún estoy trabajando y no tuve tiempo, pero hoy se lo voy a pasar, por si lo queréis leer, en una revista de España, de Anales de Derecho y Discapacidad, que también escriben personas de Iberoamérica, se tituló Accesibilidad cognitiva para las personas, accesibilidad cognitiva para las personas con trastornos mentales graves que están cumpliendo medidas de seguridad en una unidad de psiquiatría legal. 3 minutos, lo explico y ya termino, porque no quiero ocupar más tiempo. A ver, en este trabajo yo fui a un centro penitenciario, penitenciario psiquiátrico, o sea, personas que han cometido delitos y que en la condena bueno, pues tienen que internarse en un centro psiquiátrico. Bien, esto es un centro del País Vasco español, de España, perdón, y entonces, aquí la mayoría de los que están ahí cumplen medidas de seguridad. Entonces, yo con estos enfermos con trastorno mental grave, que sabían escribir, sabían leer y entendían y no estaban en una situación de no comprensión, hice este trabajo que os expliqué con el método CONTE, con distintos textos. Elegí textos jurídicos, el primer texto que elijo es las reglas de Brasilia, la parte primera de procedimiento de reglas de Brasilia, que seguro que lo conocéis. Bien, yo hice una adaptación a lectura fácil, entonces primero se le muestra tal cual está escrito, que está muy bien redactado, y luego se le entrega por ejemplo, en lectura fácil o en pictogramas o en lenguaje sencillo. Entonces, tomamos nota de a la misma persona con un trastorno mental grave, cómo va comprendiendo a medida que vamos aumentando el nivel de las herramientas que le facilitamos. Pues esto lo he hecho yo con personas con trastorno mental grave. Bien, resultados, no voy a decir más porque lo tenéis ahí, si queréis lo miráis, no está excesivamente redactado porque no está muy tal, pero si lo leéis veréis qué trabajo se hizo, ahora va a salir un libro con esto también y así. Bueno, mirad, respuesta, contentísimos. O sea, una persona, aunque tenga un problema de salud mental, de trastorno mental grave, que son patologías muy serias, que tienen que ingerir una medicación muy seria, están personas recluidas, etcétera, incluso para esas personas,
la comprensión de sus sentencias, autos, etcétera, que tengan que ver con su vida personal, pero que sean de ámbito jurídico, que no han entendido absolutamente nada. La mayoría te dicen que no saben ni por qué están allí. Es importantísimo para estas personas. La satisfacción que dicen demostrar, porque debe ser así, porque lo han puesto en las encuestas y en los trabajos que hemos hecho, o sea, ¿qué nivel de satisfacción sienten cuando por fin alcanzan esa comprensión? Y son personas con trastornos muy graves, que algunos desde el nacimiento, o sea, llevan toda la vida con ese trastorno y medicándose. Sin embargo, incluso con esas personas son necesarias estas herramientas. Por tanto, la accesibilidad, ya resumiendo muchísimo, la accesibilidad cognitiva es importante para todas las personas con discapacidad. Y bueno, para todas las personas sin discapacidad, pero para las personas con discapacidad, sobre todo con deterioro cognitivo, cualquier tipo de discapacidad intelectual y los problemas de salud mental, porque quieras o no, esa ingesta de medicación tan importante que tienen y ese tipo de tratamientos que tienen que hacer, bueno, pues genera deterioro cognitivo y lo necesitan. Entonces, como debemos respetar sus derechos, como tienen derecho a que no se le vulneren, debemos proporcionar esas herramientas para que ellos puedan comprender. Y sobre todo, nosotros que somos abogados y abogadas, que puedan comprender sus documentos jurídicos, sus sentencias, la sentencia que le ha llevado ahí donde está recluido, la sentencia que le ha llevado a un internamiento psiquiátrico no voluntario, el auto que dice que tiene que hacer ciertas cosas, etcétera, etcétera, o cómo debe ser su tratamiento, o quién debe darle la medicación, o etcétera, 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 o el centro donde debe estar, etcétera. Entonces, importantísimo la accesibilidad. En salud mental también, bueno, también por supuesto, pero que incluso los de trastorno mental grave necesitan esa comprensión de sus sentencias y de su ámbito y conocer su entorno y lo que le pasa. Bien, pues ya termino aquí porque no quiero comerle el tiempo a la compañera. Y bueno, y puse aquí una frase que a mí me apasiona, que es de vuestra compatriota Alejandra Pizarnik, que me gusta mucho, es una poeta que me apasiona, y este verso que es precioso, que dice: explicar con palabras de este mundo que partió de mí un barco llevándome. Eso en relación al tema que hablamos hoy, que es la salud mental. Bueno, lo dejo aquí. Si tenéis alguna cuestión o queréis que explique alguna cosa más o así, no lo dejo y aquí quedo a vuestra disposición. ¿Hola? Estamos acá. Excelente. No me escuchabais. Vale, gracias. Perdón, es que quería habilitar un audio y deshabilitar el otro y no podía. Bueno, muchas gracias. Te doy un aplauso. Muchas gracias. Excelente, como siempre, la verdad, sos muy clara y bueno, y nos aportás mucho también de poder saber cómo ocurre en otros países. La verdad que hay muchas coincidencias. Ahí en el chat una de las participantes manifestaba esto, ¿no? Que digamos la comparación entre los países, que son bastante similares. Lamentablemente la violación y la vulneración de derechos es igual en la mayoría de los países, lamentablemente, ¿no? Y bueno, nos vale bastante que nos aportes tu experiencia. Acá lo contábamos antes de iniciar la actividad, que bueno, que nos parece muy importante saber lo que hace la asociación allá. Acá en Argentina no hay muchas experiencias de asociaciones de este tipo, sobre todo con la mirada en género, así que la verdad que nos aportaste bastante. Vamos a continuar ahora con las exposiciones. Si te puedes quedar hasta el final para las preguntas. Sabemos que hay diferencia horaria, así que bueno, doblemente.
nada, no pasa nada. Aquí son las 10:30 de la noche, pero no pasa nada. Yo os he escuchado desde el primer día y me está encantando. Y tengo que decir que la selección de los ponentes que habéis traído es magnífica, las exposiciones geniales y de verdad que me está encantando, ¿eh? Y espero bueno, que os haya gustado la mía y que os sirva para algo. Os voy a pasar esa documentación para las personas que les interesen. Y si tenéis alguna pregunta, ahí hablamos. Y que le doy paso a la compañera ya. Muchas gracias. Bueno, ahora voy a presentar a Tamara Yael Alfaro Moreno. Ella es licenciada en Trabajo Social de la Universidad de Buenos Aires. Tiene un postítulo en especialización docente en salud sexual integral, una diplomatura en género y deporte, tiene el profesorado de enseñanza media, un curso internacional avanzado en abusos sexuales en las infancias, estrategias ante agresiones a niñez, madres y profesionales. Participa en un grupo de intercambio, principales obstáculos de intervenciones de ASI. Tiene cursos de capacitación a distancia, abordaje en situaciones de desastre, catástrofes e incidentes críticos. Bueno, y muchos más. También tiene capacitaciones de Ley Micaela y otros cursos. Y tiene experiencia en el ámbito laboral docente. Así que, bueno, nada, queremos escucharte, así que es muy extenso el currículum que después lo vamos a compartir para que ustedes sepan. Me van a tener que dar un tiempito. ¿Cómo están? Ahora, silencio esto si pongo el power. ¿Sí? Sí.
Sí, reactivo audio. Bien, ¿se me escucha bien? ¿Ahí? ¿Sí? ¿Acá se me escucha bien? Bien. Sí. Bueno, yo soy Tamara Alfredo Moreno, me dicen Tami, soy trabajadora social, como me presentó recién la compañera. Desde que me recibí siempre trabajé en la urgencia y emergencia, hice varios cursos, estuve en Cromañón, casi recién recibida, me recibí en 2004 y enseguida me empecé a trabajar en un programa en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con población, en general con poblaciones en situación de calle, incendios, inundaciones, entre ellos Cromañón, y otras situaciones que vivimos en la ciudad. Eso me llevó a conectarme con el programa cuando se inaugura, que es la línea 137, el programa Víctimas contra las Violencias. El programa en ese momento comenzó a funcionar en el Ministerio del Interior y hacen la primera convocatoria y me convocan para el primer equipo de atención a víctimas de violencia familiar. Este programa, que desde hace un tiempo ha tenido algunas modificaciones a lo largo de los años, tenía como dos equipos, por eso está violencia familiar y violencia sexual, eran dos equipos distinguidos, separados hasta de sedes, donde específicamente se atendía uno de los equipos violencia familiar y el otro era violencia sexual. Con los años esto lo hemos ido modificando, los equipos móviles de la línea se atiende tanto familiar o sexual durante las 24 horas todos los días del año. Para pasar, ahí va. ¿Se ve bien? Sí. Pero, ahí va. Es chiquito, ¿no? ¿Lo ven bien? ¿Sí? ¿No? Bueno, las estadísticas se las voy a leer porque son más chiquititas todavía, así que se las voy a ir leyendo. Bueno, como les dije, el programa fue creado en el 2006. La coordinadora actualmente sigue siendo la doctora Giberti, que aparte de ser la creadora del programa, la directora, docente, ha escrito cantidad de libros. Yo traje algunos como para que después los vean. Me parece que como profesionales del sistema judicial me parece muy importante que ustedes tengan acceso a las lecturas y a través de ustedes que se queden los escritos jurídicos y a partir de eso se pueda tener un mejor acceso a la justicia. Nosotros trabajamos con víctimas, pero de cualquier persona que atraviese alguna situación que implique el acompañamiento jurídico. Hasta la actualidad son 200.000 víctimas que atendimos, tanto de violencia familiar y de violencia sexual, ya sea de la atención telefónica o de los equipos móviles. Nuestra línea es atendida, como yo les dije, las 24 horas por profesionales del trabajo social y de la psicología. Con lo cual, esa intervención telefónica para nosotras es una intervención profesional. Es una profesional que está capacitada, que aparte de la formación de grado, tiene cursos hechos de violencia familiar, de violencia sexual, con perspectiva de género, que hace una intervención que implica una toma de posición, una evaluación del riesgo y líneas de intervención que se plasman en el momento. Digamos, si hay una situación de riesgo en el momento, la persona se encuentra en la Ciudad de Buenos Aires o por fuera de los márgenes de la ciudad, y esa situación implica que hay que hacer una denuncia, se convoca al patrullero, se habla con la víctima para que se tome contacto con el personal policial, se toma contacto con el sistema, con la fiscalía o el juzgado en caso de ser necesario, es decir, que esa intervención, suceden otras intervenciones para poner a resguardo hasta que la víctima se encuentre a resguardo. El programa está distinguido por la línea que funciona 24 horas y en pandemia incorporamos una línea de WhatsApp que también es atendida por las profesionales que atienden en la central telefónica, y es una atención que es personalizada, es decir, hay una profesional que está atendiendo WhatsApp, no hay un sistema como esto que se menciona bot, no es un bot y digamos, no es una computadora que automáticamente responde, sino que es una profesional que trata de contactarse con esa persona. Hay muchas personas que no por una discapacidad, sino por una cuestión de edad,
tiene más accesibilidad a través del WhatsApp. Hemos subido las estadísticas con niños, niñas, adolescentes, por ejemplo, que se comunican por situaciones de urgencia vinculadas a la violencia familiar, o situaciones en las que el WhatsApp te permite no hacer ruido, por ejemplo, y poder comunicarte con alguien que sabes que te va a atender, que puede tomar una intervención en el momento y ponerte a resguardo. Tanto, digamos, la información que ingresa de 137 como lo que ingresa por WhatsApp o de los equipos móviles, todo eso se guarda en un sistema de información que tenemos en el programa, digamos, donde se resguardan los datos y donde en algunas situaciones, hay muchas que es esa única intervención, ¿no? La única consulta. Esa persona en ese momento se entera que el programa estaba en funcionamiento desde hace tiempo y llama para hacer una consulta sobre si eso que le está atravesando es una situación de violencia o si una vecina, esta vecina que le preocupa, está atravesando una situación de violencia familiar o sexual, y es esa consulta y nada más. Pero, digamos, también nosotros podemos dar cuenta de una historia, digamos, de personas que se han comunicado a lo largo del tiempo a nuestra línea, que habla de esos intentos, de esas comunicaciones para tratar de identificarse como una víctima y quizás en algún momento se dé el paso de la denuncia. Cuando eso sucede, la justicia nos solicita a nosotras ver si, a nuestro programa, ver si existen registros previos que den cuenta de esa historia, y nosotros hacemos un informe general donde ponemos una aproximación diagnóstica que habla de esa historia de violencia de esa persona y sugerimos pasos, pautas de alarma y pasos a seguir desde la justicia. En la ciudad de Buenos Aires contamos con lo que nosotros llamamos equipos móviles de atención a víctimas de violencia familiar o sexual, que están conformados por las mismas profesionales que atienden en la línea, o sea, son psicólogas y trabajadoras sociales, que se desplazan allí donde se encuentra la víctima, puede ser en la comisaría haciendo la denuncia, puede ser que se encuentre en el domicilio porque no puede salir, puede ser que nos llevan muchísimos hospitales, sobre todo cuando son víctimas de violencia sexual, y, digamos, como vamos mucho a domicilio también, lo que logró la doctora Osibarti es que este equipo no vaya en soledad. Este equipo de profesionales va acompañado por personal policial. Hace tiempo era Policía Federal. Con el paso de la Policía Federal a la ciudad, ahora vamos con Policía de la Ciudad en un móvil policial no identificable, y ese personal policial que acompaña al equipo profesional está ahí para resguardar a la víctima y también para resguardar al equipo profesional, ¿sí? Y ese móvil también está para llevar a los profesionales al lugar y también a trasladar a la persona que está en esta situación de violencia, sea de violencia familiar o sexual, en todo ese camino de denuncia. Son procesos difíciles, sobre todo el de violencia sexual, son procesos que implican a la justicia penal, que implican pasos que son importantes tomar, que es importante que sea escuchada claramente la persona para que se pueda, en ese primer acto nosotros le damos como el paso a la denuncia. Entonces es importante lo que dice para que se pueda tomar prueba, para que si en el momento, en relación a lo penal, hace falta acompañarla al hospital, se haga en ese momento, el equipo la acompaña al hospital. Si los hechos sucedieron hace 72 horas, se solicita, se le pide a la justicia que intervenga medicina legal, por ejemplo, medicina forense, acompañamos en ese proceso también. Y lo más importante del equipo móvil y también de la línea telefónica es que hacemos un informe profesional que se eleva a la justicia penal o a la justicia civil, ¿sí? Hay un equipo que se llama Equipo Niñas, que también, digamos, tiene el inicio, Niñas con arroba, fue creado también en el 2006, o por ahí un par de años después, y este equipo lo que fue cambiando a lo largo de los años también. El equipo Niñas, su base es la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, y con los años se ha incorporado un nuevo delito que es el grooming, con lo cual, si se logra ver, les voy a pasar después los links para que tengan acceso.
el formulario de acceso directo al equipo Niñas, que se ha logrado con gran esfuerzo, que se puede hacer fácilmente a través de la página, digamos, pero también aparece el formulario Google, donde se pueden linkear páginas que tengan contenido de lo que es la mal llamada pornografía infantil, que es explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes. Y está el equipo, el correo del equipo Niñas, no funciona a las 24 horas, o sea, si es una situación de urgencia de emergencia, el teléfono que funciona para cualquier consulta esté vinculada a lo familiar o lo sexual es la línea 137, y si hay alguna consulta específica que tenga que ver con estas dos temáticas y el grooming en particular, sí está el correo del equipo Niñas. El equipo lo que hace también es muchas consultas sobre capacitaciones sobre qué es el grooming, hay muchas consultas de personal docente también al respecto, con lo cual, digamos, un área muy importante del equipo es la salida de la difusión, el acercamiento del recurso y digamos, los espacios más que nada pedagógicos, espacios de reflexión al respecto de la temática. Tenemos un área de seguimiento. El área de seguimiento es un equipo un poco más reducido en personal, y es un seguimiento que está enmarcado en la urgencia y la emergencia, digamos que no es un seguimiento que se hace a largo plazo, salvo que hayan sucesivas intervenciones de parte del equipo. El seguimiento se hace a partir de la intervención del equipo profesional y de una derivación responsable del equipo. Digamos, hay un interés del equipo que interviene en la urgencia y emergencia, que por el riesgo, por las características de la víctima, por las dificultades del enlace institucional, muchas veces, implica que sea necesaria la comunicación del equipo de seguimiento durante un corto periodo de tiempo. En general, el seguimiento se cierra cuando hay instituciones que la alojan a esta persona o a este grupo de personas y se encargarán de trabajar a lo largo del tiempo. Tenemos un correo institucional que también se los voy a pasar. El correo institucional es del programa en general, también tiene horario administrativo, pero ahí nos llegan consultas de personas también. O sea, no solamente a través de la línea 137, a veces nos pasa que se comunican por WhatsApp, llaman al 137 y nos mandan correo también. Y nos llegan muchas consultas por capacitaciones o consultas sobre las estadísticas también, porque muchas personas hacen trabajos de investigación buscando estadísticas específicas vinculadas a esta área tan sensible y que es tan importante de trabajar, ¿no? El otro correo que les puse, que me parece que es importante, que ustedes que por ahí trabajan en el terreno acompañando personas, requieran por ahí de algún trabajo específico en alguna situación en particular, les dejé el correo de supervisión, que ese correo es el de coordinación, yo soy miembro del equipo de coordinación, nosotros coordinamos a la línea 127 al equipo y los equipos móviles, con lo cual me pareció interesante darles el recurso también en el caso de que ustedes quisieran comunicarse con coordinación por cualquier situación, una consulta de algún caso, una supervisión en particular, un pensar, una estrategia de abordaje conjunto, y por ahí no pudieron comunicarse a la línea 127, puedan comunicarse por correo con nosotras y nosotros nos comunicaremos a la brevedad. Lo otro muy importante decirles que tenemos un equipo jurídico al que cuidamos un montón, son poquitas personas, pero que también nos acompañan las 24 horas, o sea, hacen un trabajo administrativo como hacemos nosotras, pero también está en un teléfono de guardia para ayudarnos a pensar sobre todas estas situaciones, como traía la doctora Castro. Muy interesante es cuando, digamos, se cruzan, por ejemplo, la discapacidad, la tercera edad y la falta de recursos, o cuando la fiscalía desoye la gravedad de la situación. Entonces, el equipo jurídico lo que hace, primero es tratamos entre todos, ¿no?, de tener teléfonos, tejer redes, de tener teléfonos de fiscalías
y demás que nos puedan atender durante las 24 horas, y si no, es la comunicación a comisaría, digamos, pero como lo hacemos nosotros también, pero con el acompañamiento del área jurídica, que aparte de la intervención puntual que puedan hacer, es muy importante el aporte que hacen en nuestros informes interdisciplinarios, desde lo jurídico. No lo puse acá, pero hay un área que coordinamos también, que es el área de relaciones institucionales. Recién me hizo acordar la doctora Castro la importancia de, si yo tengo que salir al terreno, saber cuáles son los organismos que están funcionando, cuáles son los que funcionan de lunes a viernes, cuándo terminan y qué pasa el viernes después de las 6 de la tarde, ¿no? Y que esto no me pase cuando yo estoy con una persona en la emergencia. Yo lo que les sugiero a todos siempre es que estén en contacto con trabajadoras sociales, digamos, que si no, digamos, que estén en contacto con un organismo que les pueda brindar una guía de recursos chequeada con la que a la que poder acceder para poder lidiar con los obstáculos que van a aparecer, los obstáculos institucionales. Pero una vez que yo ya sé cuál es el recorrido, por eso me pareció que no lo puse y dije, che, no puse el ARIS. Para nosotros es muy importante porque las compañeras, cuando están a las 3 de la mañana atendiendo, tienen que brindar un recurso que aparte lo necesitan llamar en el momento. No es que derivan a la persona y le dicen, bueno, andate al día. Van a llamar en el momento, a las 3 de la mañana si es una urgencia. Y ese teléfono tiene que funcionar. Y ese profesional tiene que ser facilitadora, como esta imagen política que presentó recién la doctora, me parece maravilloso. Presentarlo nosotros desde la palabra, yo lo vi, que me lo anoté acá para incorporarlo también en los informes, incorporar una profesional facilitadora, digamos, exigir que hayan intérpretes, por ejemplo, en nuestros acompañamientos. Así que, bueno, lo que hacemos desde el ARIS, con también un gran esfuerzo humano, es contactar a las instituciones primero con las que tenemos problemas, para tratar de mejorar ese canal de comunicación, conocernos si podemos personalmente, que es la mejor vía de comunicación en general, y después conocer nuevas instituciones que nos ayuden a resolver estas situaciones en la urgencia y la emergencia. Les trajimos, digo, porque va a venir Jessica Ramírez, UNCET, psicóloga, ya la van a disfrutar seguramente. La idea de venir en conjunto era que vean al equipo interdisciplinario a pleno. Las trabajadoras sociales somos las menos en el equipo, pero es muy importante la interdisciplina. Y si podemos incorporar una abogada, muchísimo mejor, o un abogado, muchísimo mejor, digamos, porque eso es lo que le da fuerza al informe. No se puede discutir esto. Después voy a tomar algo más que dijo la doctora, que me pareció que se repite mucho, me parece que no tiene que ver con España en Argentina, sino el mundo, al respecto de lo que dice la víctima, la palabra de la víctima, ¿no? ¿Cuándo tiene valor, cuándo no? Si tiene autonomía, muchísimo más importante este valor de la palabra, ¿no? Bueno, nosotros tenemos divididas las estadísticas por esta iniciación del programa sí, por favor, gracias por venir. En violencia familiar y violencia sexual, pero si se fija, si se puede ver, bueno, algo se ve, poquito, pero algo se ve. Hicimos esta distinción de edad y de género para que se observe fácilmente la cantidad de víctimas que hay de 0 a 11 años y que la incidencia genérica en esa etapa vital está casi equiparado en varones o mujeres. Es casi el mismo número entre niños y niñas. Ahora, la incidencia aumenta, sobre todo en violencia sexual, cuando el niño o la persona autopercibida como niño crece en edad, y aumenta cuando la persona víctima es autopercibida mujer o cuerpo feminizado, aumenta el riesgo del padecimiento de violencia sexual. Ahora lo vamos a ver en el otro, pero es muy importante la perspectiva de género, muy importante en el acompañamiento, muy importante incorporar estos conceptos como el género, como la interseccionalidad,
la interdisciplina, la capacidad, la autonomía en nuestros documentos, los documentos que nosotros podemos producir. Ay, esperen que se me pasó una. Acá se ve como claramente la cantidad de víctimas del género femenino en la etapa de 12 a 17 aumenta en las mujeres, pero de manera tajante, y se baja en niños o personas autopercibidas varones. Pero cuando son más chicos, de 0 a 11 años, están casi a la par. Bueno, violencia sexual ahí se ve un poco más desnivelado a nivel de la mujer, digamos, en las personas autopercibidas como mujeres, lamentablemente por eso Eva, cuando creó el equipo específicamente de violencia sexual, nos eligió todas profesionales, preparadas y mujeres, porque lamentablemente somos las mujeres o las personas autopercibidas con el género femenino las que tenemos la posibilidad de padecer alguna situación de violencia a lo largo de toda nuestra vida. Bueno, después de los 60, otra cosa para analizar que ahora lo estoy viendo, los 60 años o más, hay escasos registros. Eso no quiere decir que no haya un registro, digamos, nosotros no tenemos el registro. Ahora, ¿qué hacemos como Estado para visibilizar a la población adulta mayor y que quizás pueda tener discapacidad, que es víctima de violencia sexual o que es víctima de violencia familiar? Vemos que por ahí la incidencia en la estadística de nuestro programa sea baja, no quiere decir que no haya población víctima, sobre todo de violencia sexual, digamos, porque la sexualidad en la tercera edad es algo que también, digamos, con la que tenemos que trabajar un montón, digamos, el placer, la autopercepción. Quizás esa persona, como decía también la doctora Castro, se complejice todavía más porque quien agrede es la persona cuidadora o un hijo, una hija. Es muy complejo el abordaje, la urgencia y emergencia en estas situaciones. Me voy a entrar ahora un poquitito más. Hay organismos que trabajan a lo largo del tiempo, digamos. Nosotros trabajamos en la urgencia y la emergencia, pero hay organismos como el PAMI, por ejemplo, que desde hace un año tiene una dirección de género y diversidad que aborda directamente esta cuestión, que es la violencia por razones de género, digamos, a la que podemos convocar en el caso de que por ahí nos llegue a consultar una persona adulta mayor, sí, tenemos que preguntar si es afiliada a PAMI, por ejemplo, ¿no? Que es víctima de violencia, pero que en ese momento no puede hacer la denuncia porque no está preparada, porque tiene miedo, porque no quiere denunciar a su hijo. Entonces lo importante es poder acompañarla durante el proceso, hasta que esté preparada para hacerlo. Ese proceso tiene que ser acompañado, no lo puede hacer en soledad. Muy difícil el rompimiento del círculo de la violencia en soledad. Bueno, esos son los registros de la línea nacional 137 y el caudal de llamadas que tenemos. La provincia de Buenos Aires es quien más, desde donde más nos llaman. La segunda es la ciudad de Buenos Aires, la tercera es la provincia de Córdoba y la cuarta es Santa Fe. Tenemos muchas dificultades con la ciudad de Buenos Aires en la articulación, por eso el trabajo del área de relaciones institucionales, de comunicación permanente con los organismos, como el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, por ejemplo, o los subsidios de emergencia habitacional. Muchas personas se tienen que ir de su casa por razones de violencia de género, de violencia sexual específicamente. Lo mismo con la provincia de Buenos Aires. O sea, ese trabajo que hacemos en la ciudad lo repetimos sobre todo en estos centros urbanos, que es de donde más nos llaman. Y estas son las estadísticas específicas de personas con discapacidad que se han comunicado en el mismo lapso de tiempo de La Plata, que es este año, en el 2022, hasta junio del 2022. Pareciera que de Buenos Aires aparecen 90 personas, de 211 en total, siempre de Buenos Aires es de donde más nos llaman. Entendemos que son personas que en general han atravesado diferentes situaciones en el territorio que los llevan a apelar, o las llevan a apelar
a instituciones de carácter nacional, ¿sí? El tema de la revictimización, que ahora lo vamos a ver, el tema del descreimiento en una denuncia, es impactante para cualquier persona. Entonces es muy común que se convoquen a nosotros, por ejemplo, cuando ya han atravesado una serie de situaciones judicializadas y por ahí con malas experiencias en su lugar de residencia. 211 en total, 90 son de Buenos Aires. Tenemos igual, de todas maneras, una estadística muy baja de población con discapacidad, ¿no? Digamos, ahí se me generan un montón de preguntas. Digamos, como programa, estamos haciendo, como programa del Ejecutivo, estamos haciendo todo lo posible para poder llegar a la población con discapacidad, porque no podemos negar que esta población, por ser la más vulnerable o dentro de las que portan más vulnerabilidad, no podemos negar que padecen diferentes violencias, entre ellas la violencia institucional, digamos, la falta de acceso a recursos económicos, a recursos asistenciales. Tengo como muchas preguntas. A mí me parece que quizás puede ser que no tengamos difusión desde el programa, digamos, porque acá estamos hablando de las estadísticas que tienen que ver específicamente con el programa. Me generan muchas dudas. Quizás también pueda hacer con la búsqueda de las estadísticas, que puedan hacer que sea un bajo el número. Sí tenemos casos que nos han resonado en el último tiempo, que tienen que ver con el acompañamiento de personas con discapacidad. En todos los casos, o en la mayoría de los casos, sobre todo cuando son personas sordas, nosotros articulamos con el programa de AJUS, que ustedes conocieron en este curso, Mabel y Ramón. Con AJUS nosotros articulamos permanentemente. Lo que hacemos es intervenir en la urgencia de emergencia si es la víctima la que se encuentra en ese momento, y articulamos para que posteriormente, a través de ese dispositivo, de ese programa, se puedan dar alternativas, por ejemplo, de que se presente en sede judicial una intérprete, por ejemplo. Pero otra cosa muy importante, ¿por qué tenemos baja en el resto del país? En la ciudad de Buenos Aires nosotros tenemos un convenio con la Policía Federal y con la Policía de la Ciudad, en donde se ordena que en caso de que haya una víctima que denuncie cualquier situación que esté vinculada a la violencia doméstica o a la violencia sexual, tienen la obligación de comunicarse con nuestro equipo profesionales. Ese equipo, digamos, se comunican a la línea y el equipo profesional tiene que acompañar en ese proceso de denuncia. Entonces, las estadísticas suben en la ciudad de Buenos Aires y bajan en otras provincias, porque acá, digamos, en el resto del país, es el derecho que tiene la persona de comunicarse con nuestra línea. No tiene la obligación al personal policial de hacerlo. Yo creo que también hay una incidencia muy fuerte en la capacitación del personal policial, de todas las fuerzas, que aparte, Policía de la Ciudad y Policía Federal tiene la obligación de capacitarse, ¿sí? Yo creo que tiene que ver con eso también la baja, digamos, la población que con discapacidad sabe que existimos como recursos, sabe que existe la AJUS, por ejemplo, saben que existen los CAG, que no sé si ustedes como vos los conocen. Nosotros estamos desde hace 4 meses siendo miembros de la Dirección de Acceso a la Justicia, con lo cual tenemos ahí una gran expectativa, estamos trabajando fuerte para que nuestra pata territorial, en futuro o en breve, digamos, este equipo móvil se haga a través de los centros de acceso a la justicia, digamos. Estamos trabajando muy fuertemente en eso, porque es difícil la territorialidad, digamos, emular lo mismo que tenemos en la ciudad, a todo el país es bastante complejo. El programa se llama Víctimas contra las Violencias. Y Eva le puso víctimas primero porque es reconocer que esta persona está atravesada por una situación que la victimizó, que sufrió un daño, y Eva le puso el contra para, digamos, que junto con el equipo profesional esa persona tenga las herramientas para reclamarle al Estado la reparación por el daño padecido.
Entonces, bueno, ¿quiénes son estas víctimas? Según la ONU, aquella persona que ha sufrido un daño físico, un sufrimiento emocional, una lesión sexual, la pérdida financiera, menoscabo de los derechos fundamentales, y también mencionamos a las víctimas vulnerables. Y acá hay un texto de Eva, que se los traigo, que me parece que es muy interesante para que lo compren: vulnerabilidad, desvalimiento y maltrato infantil. Sirve un montón. Digamos, ahí las víctimas vulnerables aparecen las mujeres en primer lugar, pero también las identidades feminizadas. Las personas con discapacidad, las infancias y las personas adultas mayores. Y le suma, Eva, y dice, bueno, son las víctimas vulnerables son aquellas personas que solamente por ser mujer o por tener una identidad feminizada, puede vivir alguna situación de violencia. Cualquier persona es vulnerable, ¿sí? Eso partiendo de la base. Pero estas personas tienen más potencialidad a padecer alguna situación de violencia. Y Eva, aparte, le suma el concepto de desvalimiento, que es esa posición, esa situación en la que se encuentran estas personas vulnerables que, frente a una red de alternativas posibles de resolución, herramientas de resolución de esa situación conflictiva, esa persona no puede tomar esas herramientas que le brinda ese grupo o esa profesional que acompaña o ese grupo familiar que la acompaña, ¿sí? Es importante, digamos, tomar estos conceptos de la víctima vulnerable y el desvalimiento también, porque quien agrede a estas víctimas sabe que es una víctima vulnerable y sabe que está desvalida. Habla de la víctima, pero también se habla de la persona que agrede a esta persona. Bueno, hay una serie de características que son importantes visualizarlas, tenerlas presentes para ponerlas en nuestros documentos. Nosotros lo hacemos, le hacemos especial mención en nuestros informes sociales, en las aproximaciones diagnósticas, conocemos la evaluación del riesgo y muchas veces sugerimos a la justicia, bueno, esta persona por ahí necesita medidas de protección civil. Algunas veces el ingreso a algún dispositivo de alojamiento. La naturalización de los vínculos violentos, la sensación de incomprensión de los demás, eso es algo que se repite en las víctimas. Se puede dar una o varias o todas estas características. La pérdida de la autoestima, el desvalimiento de la atención aprendida. Esto es importante que nosotros lo podamos poner para dar cuenta del riesgo en el que se encuentra esa persona en ese momento. Yo, por más que le dé medidas de protección, está en una situación de riesgo. Entonces, por ahí tendría que promover una serie de mecanismos, pedírselos a la justicia, una serie de mecanismos que la pongan a resguardo de esa persona. Por eso el informe tiene que estar, si se puede, de manera interdisciplinaria, y que si se puede también esté en ese equipo profesional un abogado. La última característica es la retractación. Hay un artículo periodístico que escribió Eva hace unos años, que la retractación es esto de negar lo que dije, es deshacer lo que dije. Y estos nos tenemos que poner como bastante atentas al respecto de este acto de negación, porque esa persona que en un momento nos convocó, que es posible que hagamos una denuncia y por ahí tiene medida de protección, al retractarse se encuentra en mayor riesgo. Digamos, para nosotros tiene que ser el hecho de validación de lo que dijo en primera instancia y que motorizó una serie de acciones y que pueda estar en mayor riesgo. Bueno, esto me parece importante saberlo porque
también lo dijo la doctora hace un ratito en la exposición, la victimización sea de violencia familiar o de violencia sexual, nosotros intervenimos en un momento, son informes que son situacionales, del momento, pero es importante que en cada intervención nos demos cuenta que eso que sucedió y en nuestra convocatoria a la comisaría es un recorrido muy largo que tiene esta persona de historial de violencia en general, que quizás en ese momento dio el paso y fue a la comisaría y se nos convoca a la línea 117. Es decir, un proceso largo el de la victimización. Por eso es que cuesta tanto el hecho de sostener lo dicho, sostenerlo en un proceso judicial, el hecho de romper el silencio, de romper el secreto al que está sometida esa víctima, sobre todo la víctima de violencia sexual, la somete a una situación de inseguridad muy grande. Digamos, no cree que vaya a poderse sentir segura nunca más. Y en general presentan síntomas parecidos o presentes en el estrés postraumático. Lo otro es la revictimización, que esto lo marcó acá la doctora Castro varias veces. Quizás por la falta de preparación de funcionarios y funcionarias públicas, sea desde el personal policial o del sistema judicial, que descreen del relato. Digamos, a nosotros se nos convoca muchas veces y frente al equipo profesional repreguntan sobre todo situaciones de violencia sexual, porque se descree de lo que está denunciando. No pasa con otros delitos, pasa específicamente con violencia sexual, el descreimiento del relato, sobre todo cuando la víctima tiene ciertas características. Puede ser una persona anciana, puede ser una persona con discapacidad, puede ser un niño o una niña. Digamos, ¿cómo puede ser que cuente semejante situación? Eso es revictimización. En la provincia de Buenos Aires hay comisarías de la mujer donde deberían estar preparados y preparadas para la atención, pero es importante saber que si esa persona está acompañada por ustedes, por ejemplo, son abogados y tienen que ir a la comisaría de la mujer porque esto sucedió un sábado y no podemos esperar hasta el lunes que abra la fiscalía quizás, y lo tenemos que hacer en la comisaría de la mujer, nosotros podemos registrar esa situación de violencia institucional que se ve a través de la revictimización, estas preguntas inadecuadas, estas demoras en la consulta, poner una carátula que no corresponde, por ejemplo. Abuso deshonesto. No sé si pasa en la ciudad de Mar del Plata, nos pasa todavía en la ciudad de Buenos Aires, entiendo que pasa en el resto del país. No existe el abuso deshonesto, son delitos con finalidad sexual. Entonces es importante que se mencione como corresponde, porque ustedes lo van a saber mejor que yo, como que son abogados, cómo surge una causa, cómo se busca, cómo se cuida a la víctima es central para el proceso penal, justamente. Bueno, se cuestiona, culpabiliza, se trata con indiferencia, agresividad a la víctima, a veces se golpea a los agresores frente a la víctima, se la somete a mediaciones, tareos, se la lleva en el mismo móvil policial, por ejemplo, o se la traslada a la víctima en el móvil policial también. Digamos, eso ofrenda a todos los vecinos, digamos. Esas intervenciones que son habituales, que están en el común, lo conoce la víctima también, por eso es que también le cuesta hacer la denuncia. Otra vez tengo que ir a la comisaría, otra vez voy a vivir el maltrato, otra vez me van a dar una medida de protección y no voy a poder mantenerme, quizás por cuestiones económicas tiene que volver al domicilio. Todas esas cuestiones que suceden en comisaría y luego después en el proceso judicial son hechos revictimizantes que en nuestro caso, cuando acompañamos, hacemos como escuela, ya sea esto en el hospital o en la comisaría, y los dejamos registrados en nuestros informes para que lleguen a sede judicial y queden escritos de todo el recorrido que tuvo esta persona a partir de la denuncia. Bueno, se alargan los tiempos o
Otra cosa muy importante es que por ahí no queda fielmente lo que la persona está describiendo que le pasó también. Entonces es muy difícil eso después aclararlo durante el proceso judicial. Una carátula para nosotros es muy importante. Cuando nosotros hace un tiempo atrás Eva nos supervisaba los casos y nosotros aparecíamos en una supervisión, la carátula de abuso deshonesto nos pedía por favor que nosotros peleáramos por el cambio de la carátula en ese momento. Y tiene digamos, es una fuerza importante, es una acción muy importante la de la modificación de la carátula en el momento. Mucho más si lo que está diciendo esa persona no está descrita correctamente, ¿no? Si es una persona con discapacidad, es importante que pueda decirse claramente qué es lo que sucedió para que se puedan tomar medidas de prueba, por ejemplo. Bueno, en marco normativo tenemos marco normativo internacional al que el país adhirió. Esto ustedes ya lo recontra conocen. Un poco me lo hice para mí, para tenerlo a mí para ayuda a memoria, para saber cuáles son los artículos importantes a los que apelar para poder acompañar de la mejor manera a la población con discapacidad o no. Y muchos juristas dicen, tenemos un marco jurídico maravilloso, marcos internacionales divinos, y por suerte tenemos un marco legislativo y jurídico que nos acompaña y podemos hacer mucho, pero es difícil la implementación muchas veces, con la carencia de recursos específicos. Fíjense que el artículo 25 de la Ley de Protección Integral de Violencia contra la Mujer habla específicamente de estos temas, de violencia familiar y violencia sexual, y habla del acompañamiento profesional, específicamente. La ley, está la Ley Nacional de Violencia Familiar y en la provincia de Buenos Aires, la 12569, que es la Ley de Violencia Familiar de la provincia de Buenos Aires, y una compañera que viene trabajando en esta ley, en la implementación con personal policial específicamente, me decía que el artículo 4 ter, que se modificó, se agregó el año pasado, dice que específicamente las comisarías de la mujer tienen que acompañar a la víctima durante el proceso en un patrullero o en un móvil no identificable en el mejor de los casos, digo, no creo que haya, pero digamos que la tienen que acompañar durante el proceso. Esto es algo que lo sabe el personal policial y si no lo sabe se están encargando de que lo sepan. Entonces, interesante que ustedes lo sepan para replicarlo también en la ciudadanía. Nosotros eso lo transmitimos. Nuestra ley, la ley del Sistema de Protección Integral para Personas con Discapacidad, la ley específica que baja la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que en los artículos 13, 15 y 16 habla específicamente de esto, de las cuestiones a las que nosotros trabajamos, que es la violencia familiar y específicamente la sexual, la tortura, la explotación, habla específicamente. Algo que aprendimos a lo largo de los años en la provincia de Buenos Aires, están las comisarías de la mujer. Las comisarías de la mujer le dan comunicación pronta a las fiscalías, en general se van con las medidas de protección en los casos en los que se requieren medidas de protección, pero en cualquier comisaría deberían poderle tomar cualquier delito, o sea que si es una víctima de violencia sexual, esa persona en cualquier comisaría debería ser recibida y atendida. Si nos encontramos con serias dificultades en el caso de que requieran medidas de protección, en que se les dé, si es en una comisaría común, las medidas de protección de manera más fácil. Es más complicado, tienen que ir a la fiscalía el otro día o a los 2 días a presentar un papel de la denuncia. Digamos, es tedioso realizar una denuncia, no debería ser así, pero es una experiencia que tenemos y nosotros llamamos por teléfono a las comisarías y tratamos de que eso no suceda, pero hay una dificultad en el acceso de cualquier persona. Estimo que una persona con discapacidad todavía es muchísimo más complejo el acompañamiento en la denuncia.
Así que, bueno, como cierre, primero les quiero agradecer el espacio, la invitación a la presidenta y al equipo. Bueno, presentar el programa, que nos llamen, que repliquen, que cuando salgan de acá intenten comunicarse y que nos cuenten su experiencia, que pensemos juntos y juntas mejores estrategias de abordaje y para que estas personas puedan tener mejor acceso a la justicia. Bueno, eso es todo. No sé si... Lo último que decías en relación a las comisarías, también la preguntó protección local de niñez hace poquito. Pero ayer derivé una mujer que el domingo tuvo una situación de violencia, con su expareja y los niños. Va el mismo día, el domingo a la noche, a hacer la denuncia a la comisaría. Tiene cerca, la común, porque hay una delegación de la comisaría de la mujer, pero es hasta las 4 o las 6 de la tarde, no me acuerdo bien. Va, le toman una declaración, pero no es una denuncia, y no le piden las medidas de protección. Cuando ella nos informa, ayer, que había hecho eso, nosotros como para todavía no te notificaron de nada. No, llamamos a la comisaría y no tenían el seguimiento de envío al cuadro de familia. Bueno, anda en el horario de la delegación de la mujer y hace la denuncia. Y eso ayer. Y mañana vení a traernos la constancia. Bueno, viene. Y decimos, ¿cómo te fue? Y dice, hice la denuncia, pero no me fue bien. Resulta que la persona que la atiende le dice, ella le cuenta que había hecho la denuncia, pero que no le habían dado las medidas, qué sé yo, le pide la otra denuncia y le dice, bueno, pero vos estás haciendo una falsa denuncia. Porque lo que me estás diciendo ahora no está reflejado en esta anterior. Dice, pero yo le conté todo, dice, incluso lo que quiso poner. La persona, digamos, la oficial, que no era de la policía de la mujer, de la comisaría de la mujer. Y la persona de la comisaría de la mujer, la oficial que la atiende, la revictimiza y empieza con una cuestión bastante heterogénica, decirle, no, bueno, porque mujeres como vos quieren sacarle a los chicos al marido, y arranca un discurso netamente machista, eso fue hoy. Así que bueno, ahí las compañeras del equipo, que también tenemos un lugar, la representación de psicóloga, se comunican con la referente de género municipal y le dicen, bueno, acá tenemos todo, estamos de acuerdo en que hay que gestionar institucionalmente, tenemos que hablar con la comisaria. No pueden pasar estas cosas. Y ahí está el tema de creerle a la persona que está, la persona víctima. Nosotras, con las compañeras la conocen, es una mujer que hace tiempo estaba con otras medidas, las medidas cesaron, se intentó un régimen de comunicación y luego otra vez los hechos de violencia. Entonces, nosotros la conocemos, sabemos que esto ya pasó antes, es verdad lo que ella está contando. Así que bueno, ahí nos enteramos que justamente otros sectores de la comunidad le han hecho una presentación en relación a la comisaría porque ya van varias veces que detectan la misma mecánica. Es tristísimo. No es triste, es grave. Es grave. Es gravísimo. Pero no solamente es una comisaría, también el juzgado. En el juzgado es habitual que te dicen que hay falta de comisaría. Si el juzgado cuando ve ese ir y venir, y tiene que ver a veces con cuestiones sociales, económicas, culturales,
o de la revictimización de la persona que hace la denuncia, entonces hacer como decir, dice, no, pero vos me dijiste una cosa, a veces otra. Claro, la cosa es que se retracta porque se reconcilia. Claro, pero que La reconciliación tiene como moneda de cambio cesar la denuncia, cesar la exclusión, cesar la resolución. Y el juzgado no ve toda la película, sino que ve una parte, sino dijiste una cosa y dijiste otra. Claro. Sí, es importante para mí, digamos, los servicios locales lo que tienen es conocer toda esa historia de comunicaciones con la escuela, de trabajo territorial, de articulación con otros organismos, incluso Consejo Judicial. A mí me parece que por ahí esos organismos, o quizás nosotros que podemos dar cuenta de esa historia, debemos informarle a la justicia de manera clara toda esta historia, esa retractación que deviene del ciclo de la violencia, justamente no habla, no lo niega, no es una falsa denuncia, sino que justamente la confirma a la violencia y confirma la gravedad de la situación. Eso es lo más importante de mencionar. Poner, digamos, en la aproximación diagnóstica. Esto, por supuesto, esto no lo pueden hacer ustedes juristas solos o solas. Esto siempre de la mano de un equipo interdisciplinario, si es posible. Porque eso no va a tener discusión, va a tener la fuerza de la voz de la persona. Son 3 profesionales de disciplinas, cuanto más variadas mejor, digamos, de diferentes disciplinas que están escuchando a esa persona y que dan cuenta de una situación, o de varias situaciones, de una historia de violencia que implica que la justicia, primero, bueno, le dé las medidas que corresponden, que muchas veces es acceso a recursos económicos. Hay jueces y juezas que trabajan muy bien, hay fiscales que también, digamos, hacen el trabajo muy bien, hay otros que no, y tenemos un gran desafío por delante, que es este de llegar desde nuestro pequeño lugar, pero no, porque hacemos un montón de nuestros informes, las intervenciones que hace el servicio local, que es territoriales, son centrales. Nosotros vivimos articulando con los servicios locales. Con algunos tenemos mejor acceso que con otros. En general, los más complicados son los que más intervenciones tienen, digamos, por la población a la que llegan, por la cantidad de organismos que intervienen también. Entonces, a mí me parece que esto se hace en red justamente por la cantidad de víctimas que cada vez, no sé si cada vez son más, sino que la multiplicidad de violencias complejizan las intervenciones. No, se visualiza más. No, es que hay más, exacto. Está más... si la gente por ahí logra darse cuenta que eso que atraviesa violencia... Y es muy importante la verdad, porque una falsa denuncia embarga 10 denuncias. Sí, la falsa denuncia no tenemos registro. Tiene que hacer honor a la verdad. Si no puede entrar a una falsa denuncia por un motivo económico, para sacarle ventaja económica, ¿por qué? Porque esa falsa denuncia después perjudica a cientos de personas. Sí, no hay registro de falsas denuncias. Nosotros en el programa no tenemos registro de falsas denuncias. Sí hay todo un mito que sostiene el mismo sistema judicial, lastimosamente. Esto de te voy a repreguntar y te voy a repreguntar y no te voy a brindar las herramientas para que pueda ser escuchada, justamente porque yo creo que es una falsa denuncia. Entonces, desde la personalidad, desde lo que yo pienso, no es el asunto. Es difícil el sostener el proceso penal, sobre todo en delitos de instancia privada, como son la violencia sexual, o como son niños, niñas, adolescentes. Es muy difícil que lo mismo que me dijo a mí en una situación de urgencia y de emergencia, que quizás es la única vez que lo hice, lo vuelvo a repetir en una cámara GESE, por ejemplo. Ustedes, vos que acompañás a niños. Es muy difícil por ahí lo que sucede en el servicio local, sucede ahí, o en la clase de ESI, sucedió ahí en la escuela, no se pudo volver a decir, y eso no quiere decir que sea una falsa denuncia, es que el sistema judicial tiene fallas, y se tiene que adaptar cada vez más, tiene que estar cada vez más cerca de la gente, justamente para poder escucharla a esa persona. Más cuando se trata de niñez. Más cuando son niñeces. Un niño, una niña, que se repite exactamente lo mismo todo el día, o sea, todas las veces que la querés consultar. Sí, no, y la aparición de diagnósticos o en diagnósticos palabras que carecen de toda ciencia, que son
síndrome de alienación parental o el de memoria implantada, digamos, que no existen, se le da lugar en la justicia, y esto va en detrimento de los derechos de estos niños y estas niñas, que están revinculándose con un agresor sexual en general. Es gravísima la situación. ¿Cómo va a volver a hablar ese neno o esa nena? Es imposible, si cuando lo dijo pasó un montón de cosas negativas, horribles, es imposible, digamos, por eso es muy importante estos encuentros de capacitación, de pensar, de debatir, de encontrarle los vericuetos al marco jurídico también para acompañar de la mejor manera a la persona que se acerca a nosotros a consultar. Y creer en el valor de la palabra también. No se duda cuando una persona hace una denuncia por robo, por ejemplo. ¿Por qué se duda cuando hay una situación vinculada al género? Y sobre todo cuando se vinculan con otras, ¿no? Con otras variables, género, edad, raza, clase, ¿no? Cuando viene de cierto sector social la persona a hacer una consulta. Entonces es un camino muy difícil, sobre todo con denuncias penales. Los procesos penales son muy costosos para la víctima. Y en general, cuando son de violencia doméstica, se dan a puertas adentro, no hay personas que puedan dar testimonio de eso, eso la víctima y el victimario lo saben, con lo cual también, y la justicia es muy difícil también comprobarlo, entonces son procesos complejos que en general la que pone el cuerpo durante todo ese proceso es la víctima o las víctimas. Así que bueno, nosotros acompañamos ahí desde el momento, desde la consulta de esto que me pasa es violencia, por ejemplo, y la denuncia, y llegamos al juicio oral cuando el juzgado nos solicita, si nosotros hicimos un informe, es muy probable que se nos convoque como testigos de ese informe, de esa intervención, ¿no? Bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. En el chat no hay ninguna pregunta. Ana, no sé si querés decir algo más en función de lo que venimos escuchando. Habilitate el audio. No puede. No puede. La tecnología hoy nos ha jugado muy en contra. Sí, estoy intentando también desde acá a ver si te puedo habilitar el audio, pero me hice solicitar nada más, pero a ver si... No, es un tema de ella, me parece, que no puede... Bueno, bueno, cualquier cosa, en la última clase te escucharemos, si querés agregar algo más también. Bueno, no hay consultas en el chat, acá tampoco, así que bueno, concluimos acá la jornada de hoy, y bueno, y los esperamos, el próximo miércoles para el cierre. Así que muchas gracias, Ana, muchas gracias, Tamara, saludos a Jessica, lamentamos mucho que no haya podido venir, y bueno, ya la escucharemos en otra oportunidad. Muchas gracias.